Bienvenidos nuevamente al primer curso de urgencias en gastroenterología organizado por la Sociedad Marplatense de Gastroenterología y Coloproctología. En esta oportunidad les voy a hablar de hemorragia digestiva alta varicial. Hay muchísima bibliografía sobre la cual podemos consultar estos temas, siendo sumamente útiles los consensos de Baveno. El último se publicó justamente este año y a mí también me parecen sumamente útil las guías que se ven en la mitad de la página de la World Journal of Gastroenterology. La hipertensión portal es la mayor consecuencia de la cirrosis y es responsable de las complicaciones más severas, incluyendo la citis, el sangrado por varices esofágicas y la encefalopatía. Con respecto a la hipertensión portal, la vamos a definir mediante el gradiente de presión venosa hepática. Estos valores, cuando son menores de 5 milímetros de mercurio, es una presión portal normal. Ahora, cuando es una presión mayor a este valor, ya estamos frente a una hipertensión portal, siendo subclínica cuando estos valores están entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Hay que tener en cuenta que cuando la etiología es por una esteatohepatitis no alcohólica, estos valores podrían ser menos de 10. A partir de 10 empieza a aparecer la hipertensión portal clínicamente significativa, donde empiezan a formarse las varices y a producirse ascitis, y a partir de 12 milímetros de mercurio hay aumento del riesgo de sangrado varicial. Ni que hablar a partir de 20 milímetros de mercurio, que el riesgo de hemorragia es muy alto. Es a partir de estos eventos, ya sea el sangrado varicial o la citis, que un paciente con una cirrosis compensada pasa a tener una cirrosis descompensada con el aumento consecuente de la mortalidad. Además, cuando el paciente tiene hemorragia varicial, per se aumenta la mortalidad. Aproximadamente la mitad de los pacientes cirróticos tienen varices esófago-gástricas. Obviamente, en un mayor porcentaje, pacientes con una cirrosis descompensada. Con respecto al sangrado varicial, hay una tasa anual de primer sangrado que va de un 10 a un 15%, siendo un poco menor en los pacientes que tienen varices chicas. Cuando aparece el sangrado varicial, la mortalidad de estos pacientes es de 15 a 25% a las 6 semanas. Y no hay que dejar de tener presente los factores de alto riesgo de sangrado, como ser las varices grandes, los puntos rojos y la enfermedad hepática avanzada que podemos evaluar mediante el escorte Child. Hay diversas clasificaciones de varices esofágicas. Las dos clasificaciones más relevantes son la clasificación de los dos tamaños y la clasificación clásica de los tres tamaños. Respecto a la clasificación de los dos tamaños, que es la que utiliza el consenso de Baveno, las divide en pequeñas, las menores de 5 milímetros, y en grandes, las mayores de 5 milímetros. Respecto a la clasificación de tres tamaños, las divide en pequeñas, medianas y grandes, dependiendo del grosor de las varices, siendo las pequeñas aquellas varices mínimamente elevadas sobre la superficie mucosa, generalmente son varices no tortuosas, que colapsan totalmente con la insuflación máxima. Las medianas son esas varices tortuosas que ocupan menos de un tercio de la luz y colapsan parcialmente con la insuflación máxima, y siendo las varices grandes aquellas varices grandes tortuosas que ocupan más de un tercio de la luz y no colapsan con la insuflación máxima. Como vemos en esta diapositiva, hay un montón de clasificaciones, la de Paquet, la de Sogendra, la de Agradi, pero realmente hoy en día están en desuso. Las que realmente vale tener en cuenta son las que mencionamos al principio, la de los dos y los tres tamaños, siendo la de los tres tamaños más útil desde el punto de vista semiológico y la de los dos tamaños más útil a fin de tomar una conducta según el consenso de Baveno. Con respecto a las varices gástricas, sigue estando vigente la clasificación de Sarin. Las varices esófago-gástricas, GOB, según sus siglas en el idioma anglosajón, y las varices gástricas aisladas, IgB, también según sus siglas en el idioma inglés. Con respecto a las GOB 1, son aquellas que se extienden desde el esófago hacia la curvatura menor, y las GOB 2 se extienden desde el esófago por la curvatura mayor hacia el fundus. Con respecto a las varices gástricas aisladas, tenemos las IgB1, que son las que se localizan en el fundus gástrico, y las IgB2, que pueden estar en cualquier otra parte del estómago. Como vamos a ver más adelante,
saber qué tipo de varices es tiene una implicancia con respecto a la terapéutica. Antes de hablar de hemorragia digestiva varicial, vamos a hablar de cómo prevenirla. Está la prevención preprimaria, que es aquellos pacientes que aún no tienen varices esofágicas, la prevención primaria, que son los pacientes que si bien tienen varices todavía no han tenido su primer episodio de sangrado varicial, y la prevención secundaria, que son los pacientes que ya tuvieron un sangrado varicial y queremos evitar que éste se repita. Con respecto a la prevención preprimaria, al momento no hay indicación para tratar pacientes a fin de evitar la formación de las varices, pero sí debemos pesquisar la formación de varices en todos los pacientes cirróticos. Con respecto a la prevención primaria, va a diferir el tipo de prevención según el tamaño de las varices que tengamos. Cuando tenemos varices esofágicas chicas, podemos empezar la prevención con beta bloqueantes no selectivos como el propranolol, el nadolol o el carvedilol. Hay que tener en cuenta que las varices chicas pueden tener alto riesgo de sangrado si presentan red spot o si se presentan en pacientes con una cirrosis avanzada. Ahora bien, si tenemos varices esofágicas medianas o grandes, o directamente grandes según la clasificación de dos tamaños, además de los beta bloqueantes no selectivos, podemos usar la ligadura de varices esofágicas, la cual suele ser más efectiva aunque no aumenta la sobrevida. Obviamente la elección va a depender de la disponibilidad, la expertise del profesional y las preferencias del paciente con respecto a las contraindicaciones o reacciones adversas con respecto al uso de beta bloqueantes no selectivos. Con respecto al uso de beta bloqueantes no selectivos en la prevención primaria de las varices, hay que tener en cuenta que siempre se usó tradicionalmente el propanolol y el nadolol, y se demostró últimamente que el carvedilol es la primera opción en los pacientes con cirrosis compensada para reducir la presión portal, ya que tiene efectos vasodilatadores anti-alfas adrenérgicos que contribuyen a su mayor efecto reductor de la presión portal. Con respecto a la prevención de varices gástricas, si bien el cianocrilato para el tratamiento de las mismas es superior respecto a los beta bloqueantes no selectivos, aún no hay evidencia para recomendarlo. Este algoritmo pretende resumir cómo deberíamos actuar en los diferentes escenarios para prevenir el sangrado varicial. Ante ausencia de varices, o sea, como profilaxis preprimaria, deberíamos hacer una vigilancia endoscópica en pacientes con enfermedad activa cada 2 años. Ahora, si la enfermedad es inactiva o ya no hay más los cofactores de injuria, este espacio se puede espaciar cada 3 años. Y sí es importante tener en cuenta que hay que hacer una nueva pesquisa ante una descompensación de la cirrosis. Ahora bien, cuando hay varices pequeñas, se puede iniciar el tratamiento con beta bloqueantes no selectivos y en caso de no hacerlo, debe hacerse la vigilancia endoscópica en forma anual o cada 2 años si la enfermedad es inactiva y no hay cofactores de injuria. Nuevamente es importante tener en cuenta que ante cada episodio de descompensación de la cirrosis hay que realizar una endoscopía de pesquisa. Ahora bien, cuando un paciente tiene varices grandes o varices con puntos rojos o varices en un contexto de un paciente con Child C, se debería iniciar profilaxis primaria. En aquellos casos en que hay varices pequeñas, ya sea en pacientes con varices pequeñas con puntos rojos o pacientes con Child C, se debe empezar beta bloqueantes no selectivos. Pero en los pacientes con varices grandes tenemos las dos opciones de usar los beta bloqueantes o directamente empezar con la ligadura de varices endoscópica. La misma debe realizarse hasta completar la erradicación de las varices y posterior a ello vigilar la recurrencia. Es importante tener en cuenta que en aquellos pacientes que se optó por los beta bloqueantes se debe chequear la adherencia al tratamiento. En pacientes con cirrosis e hipertensión portal clínicamente no significativa, se podría evitar el screening endoscópico de varices con un análisis de las plaquetas y una elastografía. En aquellos que tienen una elastografía menor a 20 kilopascales y plaquetas mayor de 150.000, estamos autorizados a seguirlos sin necesidad de hacer el screening endoscópico. Ahora bien, cuando hay una elastografía mayor o igual a 20 kilopascales o plaquetas menores de
150.000, deberíamos hacer la endoscopía para pesquisar varices esofágicas. Esto mismo se aplicaría en cirróticos compensados que, por reacciones adversas, no pueden tomar los beta-bloqueantes no selectivos. También es interesante que una elastografía menor a 15 kilopascales y unas plaquetas mayores de 150.000 excluye una hipertensión clínicamente significativa con una alta sensibilidad y valor predictivo negativo. Bueno, ahora sí, metiéndonos en la hemorragia varicial, este es el escenario que tememos encontrar cuando hacemos una endoscopía. A continuación vamos a mencionar los indicadores de mal pronóstico de un sangrado varicial. Entre ellos encontramos una enfermedad hepática avanzada, medida con un score de Child-Pugh-C, un sangrado activo durante la endoscopía, una infección bacteriana, la trombosis en la aorta, un paciente con un hepatocarcinoma, un gradiente de presión portal, como habíamos dicho al empezar la charla, mayor de 20 milímetros de mercurio, un paciente que tenga falla renal o síndrome hepatorrenal y una alteración del hepatograma con niveles predominantemente elevados de TGO. Este es un algoritmo propuesto para el enfoque de un paciente ante la sospecha de un sangrado varicial. Como toda hemorragia digestiva, lo que primero tenemos que hacer es compensar al paciente con las medidas de resucitación necesarias y, en el caso de la sospecha de hemorragia varicial, hacer profilaxis antibiótica y utilizar drogas vasoactivas y recién posteriormente hacer la endoscopía con el fin de hacer el tratamiento del sangrado varicial. Entonces, en una sospecha de hemorragia digestiva varicial, lo que primero vamos a hacer es reanimar al paciente con medidas generales como la reposición de fluidos, la cual debería ser cautelosa, teniendo un objetivo de preservar la perfusión del tejido, con un objetivo de TA de 90 a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 100 por minuto. Transfusión de sangre solo vamos a hacer con el objetivo de llegar a una hemoglobina de 7 a 8 gramos por decilitro, teniendo en cuenta obviamente los factores de comorbilidad del paciente y si estamos ante la presencia de un sangrado activo. El coagulograma como el RIN no son marcadores fiables para evaluar la coagulación y no hay evidencias respecto a corregir la misma. No nos olvidemos que, amén de que estos pacientes generalmente tienen un tiempo de protrombina bajo, la cirrosis es un estado protrombótico. Con respecto a la prevención de la encefalopatía, la lactuloxa o la rifaximina puede prevenir la misma en pacientes cirróticos con hemorragia digestiva alta. Y otra cosa importante es que en estos pacientes, una vez superado el cuadro de hemorragia digestiva, deberíamos iniciar la alimentación oral tan pronto como sea posible. En todo paciente que ingresa con una hemorragia digestiva de presunto origen varicial, debemos pesquisar infecciones, desde una peritonitis bacteriana espontánea, como una infección urinaria o una infección respiratoria. La profilaxis antibiótica es mandatoria en todo cirrótico con hemorragia digestiva al momento del ingreso hospitalario, ya que disminuye el riesgo de resangrado y de muerte. El esquema inicial es extracción endovenosa 1 gramo día. El tratamiento antibiótico se debe mantener por 7 días, pudiéndose rotar de la ceftriaxona posteriormente a norfloxacina. Es importante tener en cuenta que aquellos pacientes que tuvieron una peritonitis bacteriana espontánea posteriormente deberían quedar con profilaxis antibiótica. También es muy importante en todo paciente con hemorragia digestiva varicial pesquisar y prevenir el síndrome hepatorrenal, ya que este tiene una alta morbimortalidad. Con respecto al tratamiento farmacológico con vasopresores, debería instaurarse tan pronto como sea posible y continuar de 2 a 5 días. La primera opción es la terripresina, que es un derivado de la vasopresina y está demostrado que mejora la sobrevida. No está recomendado en pacientes con enfermedad cardiovascular, vasculopatía periférica o hipertensión no controlada. La dosis inicial es de 2 miligramos cada 4 horas y después 1 miligramo cada 4 horas. Es importante en estos pacientes monitorear el riesgo de hiponatremia. Cuando no tenemos disponible la terlipresina, otras opciones pueden ser la somatostatina u el ocreotide. El tratamiento endoscópico debe realizarse dentro de las 12 horas del ingreso hospitalario del paciente con hemorragia digestiva, una vez compensado el mismo.
Si bien en todos los artículos menciona el uso de eritromicina previo al procedimiento, sabemos que en nuestro país no contamos con esta droga. Una cosa a tener en cuenta muy importante es intubar a aquellos pacientes que tengan una tendencia a la alteración de la conciencia o estén con vómitos activos. De esta manera vamos a evitar el riesgo de broncoaspiración. La ligadura con bandas elásticas es el método de elección para el tratamiento de las varices esofágicas. Si no contamos con este método o el profesional no tiene la expertise necesaria, también se puede recurrir a la esclerosis con AET. Con respecto a las varices gástricas, va a depender el tipo de varices para saber cuál va a ser nuestra opción de tratamiento. Con respecto a las varices GOP1, las varices esófago-gástricas que discurren por la curvatura menor, es tanto válida la ligadura con bandas como el tratamiento con cianoacrilato. Ahora, con respecto a las GOP2 o las varices gástricas aisladas, el tratamiento de elección va a ser el cianoacrilato. En el video de la izquierda vemos el tratamiento endoscópico de las varices gástricas con cianoacrilato, mientras en el video de la derecha vemos el tratamiento mediante ecoendoscopía con la colocación de coils y posterior inyección de cianoacrilato. La inyección de trombina para el tratamiento de las varices gástricas, si bien prometedor, requiere otros estudios para poder recomendar. Esta imagen intenta resumir de forma gráfica los diferentes tratamientos para las diferentes varices gastroesofágicas. Las varices esofágicas, el tratamiento de elección son las bandas. Las GOP1, que son las que discurren por la curvatura menor, el tratamiento con bandas, como la inyección con cianoacrilato, son las dos opciones, mientras que las GOP2 y las varices gástricas aisladas, el tratamiento de elección es la inyección con cianoacrilato. En algunos casos, un paciente con hemorragia digestiva, a pesar de haber hecho todo lo correcto, puede volver a sangrar. Esto puede pasar en un 10 a un 20% de los pacientes con hemorragia digestiva alta varicial. Lo que primero debemos hacer es revalorar al paciente y al tratamiento. En caso de que no lo haya recibido, instituir el tratamiento farmacológico, ¿sí? Y dar el tratamiento endoscópico o farmacológico combinado como corresponde. Se puede aumentar las dosis de vasopresores y llevar la terlipresina a 2 miligramos cada 4 horas o en caso de estar recibiendo somatostatina hasta 500 microgramos por hora. Y la otra opción es cuando todo lo anterior está bien realizado, realizar un segundo tratamiento endoscópico. Siguiendo el algoritmo que mencionamos inicialmente, cuando, después de haber hecho todo lo que decía el algoritmo, no podemos controlar el sangrado, tenemos que reevaluar la severidad del mismo. Si la hemorragia digestiva nos da tiempo y es moderada, se puede repetir el tratamiento endoscópico. Ahora, si es una hemorragia severa con descompensación del paciente, debemos realizar un taponamiento. Y en caso de tener disponibilidad, una opción es el TIPS, y si no, la cirugía. ¿Cuáles son los métodos de rescate con los que contamos? Primero, el balón de Sengstaken-Blackmore. Recordemos que este balón no se puede dejar por más de 24 horas en el esófago y requiere un cierto entrenamiento para colocarlo. El stent esofágico Danis, que es sencillo para colocar, se puede dejar en el esófago hasta 10 días y la desventaja que tiene que es muy costoso. Y el TIPS, por último, que se puede poner en pacientes con Child B o con un Child C menor de 14 puntos, porque puede generar mucha encefalopatía en caso de que sea un Child avanzado. El balón de Sengstaken-Blackmore se utiliza en sangrados masivos y solo como puente a otra terapéutica para dar tiempo a preparar el equipo y hacer un tratamiento endoscópico adecuado. El balón de Sengstaken-Blackmore tiene dos componentes, un balón gástrico y un balón esofágico. Lo que se hace es se pone como una sonda nasogástrica, se insufla el balón gástrico, se tracciona y una vez fijado mediante el balón gástrico se insufla el balón esofágico a fin de comprimir el esófago y por ende comprimir las varices. No nos olvidemos, como mencionábamos antes, que este balón no se puede dejar más de 24 horas localizado en el esófago. Una vez colocado el balón esofágico,
hay que conectarlo a un manómetro y controlar la presión de ese manómetro para asegurarnos de que este balón esofágico esté haciendo la presión suficiente, porque tiende a desinflarse y pierde por ende su efecto. El stent Lannis es relativamente sencillo de colocarse. También cuenta con un balón gástrico, el cual se insufla, se tracciona y se fija. Una vez que está fijado el balón gástrico, se libera el stent, que es un stent totalmente cubierto, que va a comprimir las paredes del esófago y por ende va a colapsar las varices. El mismo puede dejarse 10 días a fin de que éstas se colapsen, mejore el cuadro clínico del paciente y recién ahí intentar la resección del mismo, obviamente siempre con el endoscopio en la mano para hacer cualquier eventual terapéutica. El TIPS básicamente es una prótesis autoexpansible que se coloca entre la vena hepática y la región portal mediante una guía controlada con radiología. Se ingresa habitualmente por vía transyugular, se llega por medio de la vena cava, se pasa una aguja que tiene un balón en la punta que nos permite medir cuando estamos en el sistema portal, y ahí se libera el stent produciendo un shunt entre la circulación portal y la circulación cava. De esta manera baja drásticamente la presión portal, controla el sangrado y evita el sangrado incluso mejor que la cirugía, con una hemostasia mayor del 90%. Las desventajas es que debe realizarse por un radiólogo intervencionista idóneo en esta técnica. Otras desventajas es que puede producir trombosis de la vena hepática y de la vena porta y se suelen ocluir al año o a los 2 años de haberse colocado. Y el otro gran riesgo que tiene, que no se puede colocar en pacientes con un Child avanzado porque tiene mayor riesgo de encefalopatía. La cirugía de urgencia para el control de la hemorragia varicial es una terapia paliativa en aquellos pacientes que falló el tratamiento médico y endoscópico. Hoy en día prácticamente no se realizan y deberían hacerse en centros de experiencia. Las opciones podrían ser un shunt portosistémico o procedimientos de devascularización y también shunts no selectivos, que si bien tienen un excelente control de la hipertensión portal y de la cistis, aumentan o inducen la encefalopatía. Para ir promediando la charla, vamos a hablar de prevención secundaria. La primera línea en la prevención de la recurrencia del sangrado varicial es la combinación de los beta bloqueantes no selectivos o carvedilol y las ligaduras de varices esofágicas. Y en caso de no tolerar algunas de las dos, podría mantenerse una sola. Los beta bloqueantes no selectivos o el carvedilol deberían iniciarse al terminar las drogas vasoactivas y antes del alta en el paciente que estuvo internado por un sangrado varicial. El TIPS es el tratamiento de elección en pacientes que resangraron a pesar del tratamiento médico con beta bloqueantes o carvedilol y la ligadura de varices esofágicas. Respecto a aquellos pacientes que tuvieron un sangrado por varices gástricas, si fuesen varices gástricas tipo GOP1, puede recibir el mismo tratamiento que se mencionó anteriormente. Ahora, si fuesen varices esofágicas tipo GOP2 o varices gástricas aisladas, debería realizarse tratamiento con cianoacrilato luego de 2 a 4 semanas de superado el cuadro hemorrágico agudo. Por último, y a fin de hacer un resumen de la charla, vamos a ver este algoritmo. Lo primero que tenemos que hacer ante un paciente con un sangrado varicial es compensarlo hemodinámicamente, expandir el volumen en forma cautelosa, transfundir sangre de ser necesario y siempre hacer la profilaxis antibiótica con ceftriaxona. Recordar de pesquisar en este momento otras infecciones como una infección urinaria, una PBE o una infección del tracto respiratorio. Respecto a la terapéutica específica, inicialmente lo que vamos a hacer es dar las drogas vasoactivas, terlipresina y si no contamos con la misma, aunque sea somatostatina. Posteriormente, y dentro de las 12 horas de la admisión, hacer la endoscopía que nos va a permitir hacer un diagnóstico etiológico y en caso de tener varices, poder hacer la ligadura endoscópica. Si con esto podemos controlar el sangrado, fantástico, deberíamos seguir con la profilaxis secundaria. En caso de que falle y que tenga un resangrado, vamos a recurrir al TIPS,
y, mientras esperamos el TIPS, podemos utilizar como puente un balón de Centraken Blackmore o un Sten Danis. Espero que esta charla te haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Ante cualquier duda, te dejo mi mail para que me puedas contactar.